Hola, bienvenidos una vez más a Floreciendo y a esta serie sobre los nombres de Dios. Hoy voy a hablar de un nombre que creo que es poco común, pero que me encanta. Dios El Roí, o como lo dijo Agar, el Dios que me ve. Este nombre es súper interesante porque a diferencia de los que he explicado en los episodios anteriores, este nombre se lo dio una persona. Y para ser más precisa, una mujer esclava que huía de su señora. Los nombres nos ayudan a identificar cosas o características de las personas y este es uno de esos casos. Y hace unos días hablaba con mi jefe sobre los nombres de Dios y cómo los usamos a diario sin darnos cuenta. Y aunque este nombre no es tan común, espero que lo que voy a compartir contigo hoy te ayude a conocer más de Dios y una de sus características. Así que, volviendo al punto de quién le dio el nombre, ya te dije que fue Agar, pero quiero explicar con un poco más de detalle quién era ella para que puedas entender por qué las historias que nos presentan tantas características de Dios que necesitamos conocer. Y lo primero es que Agar era una mujer que vivió en el tiempo de Abraham. Y como te puedes imaginar, ser mujer en ese tiempo no era algo muy bueno. Las mujeres pasaban de ser propiedad de su padre a ser propiedad de sus esposos y sus derechos eran muy limitados. Pero en el caso de Agar era todavía peor porque era esclava y egipcia. Es decir, tenía cero derechos, no solo por ser esclava, sino también por ser extranjera. Ella tenía la obligación de obedecer a su señora en todo tiempo y lugar. Y si quieres saber más sobre esto del señorío y lo que significa para nosotros, te recomiendo escuchar el episodio 20. Pero para no desviarme de Agar, su señora era nada más y nada menos que Sara, la esposa de Abraham, la que tenía la promesa de darle un hijo a Abraham para que tuviera una descendencia numerosa. Que por cierto, de eso hablé en el episodio 22, así que también te invito a escucharlo. Pero hubo un pequeño problema en el cumplimiento de esa promesa. Y digamos que era un problema para Abraham y Sara, no para Dios. Y el problema era que eran viejos. Cuando Abraham recibió la promesa tenía más o menos unos 75 años. Y pasaron 10 años y todavía nada. La Biblia no dice cuántos años tenía Sara, pero podemos decir que lo suficiente como para no poder tener hijos. Entonces ella, en su tristeza y quizás desesperación, un día tuvo una no muy brillante idea y fue decirle a Abraham que tuviera relaciones con Agar para que ella quedara embarazada. Y el hijo que naciera, ella lo adoptaría como propio. Y con esto no quiero que te alarmes, porque era una práctica común de ese tiempo. Recuerda que la esclava era propiedad de la dueña, en este caso de Sara, y ella podía decir qué hacer con el cuerpo de Agar, y eso fue exactamente lo que hizo. A Abraham no le pareció mala esta idea y lo hizo y bueno, ya sabes lo que pasó después. Agar quedó embarazada y las cosas en la casa comenzaron a complicarse. La esclava egipcia tendría el hijo de la dueña y señora de la casa que ella no podía tener. Esto es mejor que una novela venezolana o mexicana, es el drama completo. Un triángulo de amor al mejor estilo latino. Y si has visto novelas, sabes que a la sirvienta no le va nada bien. Y como es de esperarse, Agar no fue la excepción. La Biblia dice que Sara se puso insoportable. Imagínense una mujer que, digamos, tenía 60, 65 años, que tenía toda una vida esperando por un hijo y de buenas a primeras su esclava queda embarazada. Toda su frustración, molestia, tristeza y solo Dios sabe qué más tenía en el corazón comenzó a salir, a molestarla y Dios comenzó a tratar con ella. Agar fue un instrumento para que Dios cambiara el corazón de Sara, para prepararla para la tarea que tenía. Pero a pesar de que ese no es el tema de hoy, sí quiero decirte que cuando las cosas no te salen como esperas o la gente te hace sacar lo peor de ti, debes ver por qué. Porque cuando reconozcas esas emociones vas a tener la posibilidad de decirle a Dios que te ayude a cambiar y a mejorar. Así que si estás como Sara, toma un tiempo para orar y decirle a Dios todo lo que sientes en tus palabras y deja que Él te guíe y sane tu corazón porque lo necesitarás para recibir tu promesa. Pero volviendo a Agar, la otra protagonista de nuestro triángulo amoroso, ella tampoco era una santa. La Biblia dice que en lo que supo que estaba embarazada, comenzó a ver con desprecio a Sara. Y aquí también imagínate a la sirvienta que queda embarazada y comienza a pensar que su hijo será el heredero de todo lo que tenía Abraham.
que era bastante, porque recuerda que Dios era quien lo enriquecía. Y como lo hablaba en el episodio 22, y yo me imagino que Agar miraba a Sara también de arriba abajo, creyéndose mejor, e inclusive la nueva señora de la casa. Y quién sabe qué le diría a Sara. Y las mujeres que han estado embarazadas saben que hay muchos cambios hormonales y si en buenas condiciones es difícil contener emociones, imagínense para una esclava que quién sabe cuántas emociones negativas guardaba en su corazón. Y aquí es donde llega el clímax de esta historia. Agar decide huir. Agar, dentro de su aflicción y esa montaña rusa de emociones, decide que lo mejor que puede hacer es irse de la casa. Y para una esclava, irse era la muerte. Una mujer desobediente y embarazada en esa época tenía la muerte asegurada, por desobediente y por deshonrar a su familia. Pero imagínate lo que sentía, que ella estaba segura que esa era la mejor opción. Y no solo eso es lo más impresionante de su decisión, sino que su camino sería por el desierto. Y yo no sé si tú has estado en un desierto, pero estoy segura de que no es lo mejor para una mujer embarazada. Yo he estado solamente en los médanos de Cor, es lo más cercano a un desierto que tengo en la mente. Y después de un ratico ahí en la arena, jugando bajo el sol, ya yo tenía los pies hinchados, casi con ya ganas de volverme a montar en el carro para tomar agua y estar no solo con la sombra, sino también con aire acondicionado. Y con esto lo que quiero es que nos pongamos en el lugar de Agar por un momento en medio del desierto. Ella estaba embarazada, caminando bajo el sol, cansada, frustrada y qué sé yo qué más podría estar sintiendo, cuando de repente vio un pozo. Y por supuesto que se acercó allí. Y fue justo en ese punto donde él habló con Dios. La Biblia dice que en el libro de Génesis, en el capítulo 16, versículo 7, que el ángel de Jehová la encontró junto a una fuente y le preguntó: Agar, esclava de Sara, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y podríamos pensar con esa pregunta que Dios le estaba diciendo como: Agar, ¿qué rayos estás haciendo? ¿Te volviste loca? Pero hay algo más bonito que nos muestra el carácter de Dios. Y lo primero es que la llama por su nombre. Le demuestra de que a pesar de que es extranjera y de que es mujer, Él la conoce. Y eso hace Dios contigo. Él sabe tu nombre y te conoce. Y cuando te llama por tu nombre, para que sepas lo importante que eres para Él. Lo segundo que le dice es sierva de Sara, es decir, le recuerda quién es. Y quizás puedas pensar que este recordatorio era lo último que Agar necesitaba, porque justamente de eso estaba huyendo. Pero esa era su identidad y su propósito estaba basado en esa identidad. Ella estaba llamada a obedecer a su señora, a tratarla bien, y ese deseo de huir nos dice muchísimo de su corazón rebelde y ese corazón que Dios quería cambiar. Y con ese recordatorio Dios le estaba mostrando lo que era. Y cuando Dios te recuerda lo que eres, lo hace para que lo dejes entrar en tu vida y cambiar las circunstancias para tu bien. ¿Y por qué esto podría ser para el bien de Agar? Bueno, simple, porque si no se devolvía iba a morir en el desierto y lo mejor que podía hacer era volver a su casa. Y por último, Dios le pregunta: ¿de dónde vienes y a dónde vas? O sea, ¿qué estás planeando hacer? Y eso mismo te pregunta hoy Dios a ti. ¿Qué estás planeando hacer fuera de mí? Dios quiere conocer tus planes para guiarte y aconsejarte. Él quiere ser tu padre, pero como ese buen papá que está ahí para apoyarte y hacerte más fácil el camino. Así que hoy también te invito a contarle a Dios tus planes y a permitirle ser parte de ellos, para que no mueras en el desierto. Dios salvó a Agar de esa situación porque le dijo: vuelve a la casa de Sara, obedécela. De hecho, hay versiones que dicen: sométete a ella porque tendrás un hijo que se llamará Ismael y tu descendencia será grande. Y en ese momento, con esa promesa, Agar volvió en sí misma y comenzó a pensar con cordura de nuevo. Y eso mismo quiere hacer Dios por ti. Él quiere hablarte para guiarte y hacerte entrar en razón. Él tiene miles de promesas y bendiciones para ti, pero tienes que estar disponible para Él. O en otras palabras, tienes que buscarlo. Tienes que hablar con Él, presentarle tus planes. Y lo más importante y difícil al mismo tiempo es dejar que te los cambie para poder traer vida a tu vida. Pero esta historia, lo que quiero destacar es la respuesta de Agar, porque después de todo esto, en el libro de Génesis, en el capítulo 16, en el versículo 13, te voy a leer la respuesta de Agar, de la traducción al lenguaje actual, que dice: después de que Dios le habló, Agar le puso por nombre: tú eres el Dios que todo lo ve.
Y es que dijo, he visto al Dios que me ha visto. Y en hebreo le dijo, tú eres el Roí, el Dios que me ve, que me está viendo. Y en hebreo el nombre es en presente continuo, es decir, Dios siempre está viendo. Y para ser más exactos, está viéndote a ti. Y esto no quiero que lo tomes en el mal sentido, sino que Dios está pendiente de los detalles de tu vida, porque tú le importas, porque te ama, porque si fueras la única persona en la tierra, Él haría todo por ti. Dios conoce tu necesidad, tus circunstancias, tu vida, todo de ti. Es una característica de Dios, vernos. Y vernos en el sentido completo de lo que eso significa. Dios nos ve en el corazón y en el espíritu. Él sabe quién eres y tiene un plan para tu futuro. Y Él ve todo tu potencial. Y aunque te equivoques y aunque en tu corazón hayan cosas que debas cambiar, Él te sigue viendo con amor, tal y como lo hizo con Sara y Agar. Ambas mujeres tenían actitudes que tú y yo posiblemente tenemos, pero aún así Dios las amó a ellas y cumplió las promesas que le hizo. Ya sea así Dios contigo y conmigo. Él sabe cuáles son las actitudes que tenemos que cambiar y cuando habla con nosotros nos las muestra y nos anima a ser mejores. Él nos da promesas y nos promete que Él está ahí viéndonos, como las mamás y los papás que cuidan a sus bebés que están aprendiendo a caminar, siempre pendientes de los riesgos y evitándoles hacerse cualquier daño. Así está Dios contigo, pendiente de todo lo que hay a tu alrededor, guardándote de lo malo y advirtiéndote sobre las cosas que no debes hacer para que no sufras. Y por eso hoy espero que esta característica de Dios te ayude a verlo en tu vida, porque Él seguro está en la tuya. Y Él es el Roí, el Dios que te está viendo. Y yo hoy oro para que esta sea una palabra que te dé confianza y esperanza, que Dios te enseñe que no estás solo o sola, que aún en medio de la dificultad en la que estás, hoy Él tiene un plan para salvarte y una promesa de un mejor futuro. Yo le pido al Espíritu Santo que te hable y que te haga entrar en razón, así como lo hizo con Agar, para que tú puedas reconocer a Dios en tu vida, para escucharlo y cambiar tus planes para seguirlo a Él. Y ya para terminar, solo me queda decirte gracias por ver este video. Si te gustó, compártelo, comenta en este episodio y recuerda que puedes también seguirme por Instagram, estoy como Floreciendo MG y puedes escucharlos todos en cualquier plataforma de audio que más te guste y que Dios te bendiga.